Queridos espectadores, bienvenidos a este viaje a través de una de las páginas más intensas y dolorosas de la historia del siglo XX, la Guerra Civil Española. Este documental no solo pretende narrar hechos y fechas, sino dar vida a las voces silenciadas, a los rostros anónimos, a los sueños rotos y a las esperanzas que sobrevivieron entre ruinas y trincheras. La Guerra Civil Española no fue únicamente un enfrentamiento interno entre compatriotas, fue también un eco que resonó en toda Europa y el mundo. Un conflicto donde se cruzaron ideologías irreconciliables, la república y el nacionalismo, la democracia y la dictadura, la libertad y la opresión. Un escenario en el que participaron escritores, intelectuales, campesinos, mujeres, jóvenes y voluntarios internacionales que dejaron huella imborrable. Hoy los invito a mirar más allá de los uniformes y banderas, a comprender el dolor humano detrás de cada decisión y a descubrir cómo este conflicto transformó la historia de España y marcó el rumbo del mundo moderno. Acompáñennos en este recorrido de 40 capítulos donde reviviremos batallas, discursos, pasiones y tragedias que aún laten en la memoria colectiva. Imagina escuchar el silencio después de un bombardeo, calles destruidas, familias separadas, el humo cubriendo el cielo. No se trata solo de España en 1936, sino del eco universal de lo que significa perder la paz. La Guerra Civil Española no fue un simple capítulo del pasado, fue un aviso al mundo entero de lo que la intolerancia, el odio político y la falta de diálogo pueden destruir. Esta no es solo la historia de un país, es la advertencia eterna de lo que la humanidad debe evitar. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. A comienzos del siglo XX, España era un país atrapado entre la tradición y la modernidad. Tras la pérdida de sus últimas colonias en 1898, la nación arrastraba una crisis de identidad. Las tensiones sociales se intensificaban, los campesinos exigían tierras, los obreros reclamaban mejores condiciones laborales, y los intelectuales soñaban con una España democrática y progresista. Sin embargo, la aristocracia, el clero y el ejército defendían con fuerza la conservación de los privilegios históricos. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, 1923-1930, y España intentó estabilizarse con mano dura. Aunque se desarrollaron infraestructuras y se frenaron huelgas, la represión y el autoritarismo minaron la legitimidad del régimen. La caída del dictador dejó un vacío político y abrió la puerta a un cambio inevitable. La proclamación de la Segunda República en 1931 encendió esperanzas. Mujeres obtenían el derecho al voto, se impulsaban reformas educativas y se planteaba una redistribución de la tierra. Pero pronto surgieron divisiones profundas. Mientras campesinos y obreros apoyaban las transformaciones, sectores conservadores veían en ellas una amenaza para su poder. En este clima, España se convirtió en un laboratorio político. La lucha de clases, los movimientos anarquistas, comunistas y socialistas, y el auge del fascismo en Europa, creaban una tormenta perfecta. La nación estaba dividida en dos almas, una que miraba hacia el futuro, con ideales de justicia social, y otra que defendía con uñas y dientes la tradición y el orden. Las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao hervían de manifestaciones, discursos encendidos y enfrentamientos. La violencia se normalizó, huelgas, choques con la Guardia Civil, quema de iglesias y represalias. El país se desangraba lentamente, presagiando un conflicto aún más devastador. Así comenzaba el preludio de la Guerra Civil Española, una España rota en dos mitades irreconciliables, donde la política dejó de ser debate para transformarse en un campo de batalla. El 14 de abril de 1931, tras el colapso de la monarquía de Alfonso XIII, España proclamó la Segunda República. La noticia se expandió como un relámpago en pueblos y ciudades,
Miles salieron a las calles ondeando banderas tricolores, celebrando la llegada de una nueva era. La República representaba esperanza, modernidad y justicia social. El nuevo gobierno impulsó reformas profundas, se aprobó el sufragio femenino, se fortaleció la educación pública y se buscó limitar el poder de la Iglesia, reduciendo su control sobre escuelas y vida política. Al mismo tiempo, se propuso una ambiciosa reforma agraria para redistribuir tierras entre campesinos pobres, una medida que generó entusiasmo en el campo, pero pánico entre los terratenientes. En el ejército también se intentaron cambios, se redujeron oficiales y se buscó democratizar la institución. Estas reformas, sin embargo, despertaron tensiones. Los militares de mentalidad conservadora se sintieron traicionados y humillados, viendo en la República una amenaza a su honor. Las mujeres vivieron un momento histórico. Clara Campoamor, diputada republicana, defendió con pasión el voto femenino, y lo consiguió en 1931. Pero este avance también generó polémicas dentro de la propia izquierda, que temía que las mujeres votaran de manera conservadora influenciadas por la Iglesia. En paralelo, el clima político se radicalizaba. Los sindicatos anarquistas, agrupados en la CNT, exigían cambios inmediatos y organizaban huelgas generales. Por otro lado, los partidos de derecha, monárquicos, conservadores y católicos, denunciaban lo que llamaban el caos republicano. La polarización crecía a pasos agigantados. El campo se convirtió en un polvorín. Miles de campesinos sin tierra esperaban con ansias las promesas republicanas, pero las reformas se aplicaban lentamente. Esto provocó frustración, ocupaciones de tierras y enfrentamientos con la Guardia Civil. Mientras tanto, en las ciudades, los intelectuales veían en la República una oportunidad única para transformar España. Escritores como Antonio Machado y Federico García Lorca celebraban el renacimiento cultural, mientras que arquitectos y artistas impulsaban proyectos modernos que rompían con la tradición. Pero los conflictos sociales y políticos no tardaron en teñir de sangre las ilusiones. Hubo quemas de conventos, choques violentos en manifestaciones y asesinatos políticos. España, pese a la promesa de la República, seguía siendo un país dividido en dos mundos irreconciliables. La Segunda República fue un sueño de progreso, pero también una batalla entre el deseo de cambio y la resistencia del viejo orden. En esas tensiones se gestaba ya el estallido que, pocos años después, sumiría al país en una guerra devastadora. En la España de los años 30, la vida política se transformó en un campo de batalla de ideas irreconciliables. La Segunda República había abierto la puerta a un nuevo orden, pero en su interior se agitaron fuerzas que no tardaron en chocar. Por un lado estaban los republicanos progresistas, que soñaban con una democracia moderna, laica y socialmente justa. Junto a ellos, socialistas y comunistas defendían reformas profundas para acabar con la desigualdad. Más radicales aún eran los anarquistas, que rechazaban al Estado y apostaban por la autogestión obrera. Estas corrientes representaban la esperanza de cambio para millones de campesinos, obreros y jóvenes idealistas. En el extremo opuesto, la derecha conservadora veía la República como una amenaza mortal. La Iglesia, que había perdido gran parte de su influencia, se sentía atacada por las reformas educativas y laicistas. Los terratenientes temían que sus propiedades fueran expropiadas. Los militares, orgullosos y tradicionales, resentían los intentos de modernización del ejército. El auge del fascismo en Europa encendía pasiones entre los sectores más reaccionarios. Inspirados por Mussolini en Italia y por el creciente poder de Hitler en Alemania, surgieron en España grupos como la Falange Española, liderada por José Antonio Primo de Rivera, que defendían un nacionalismo autoritario, la disciplina y la violencia como instrumentos políticos. Las calles se convirtieron en trincheras ideológicas. En barrios obreros se organizaban sindicatos y milicias,
mientras en las universidades proliferaban grupos falangistas que chocaban con estudiantes republicanos y socialistas. Manifestaciones, huelgas y enfrentamientos se volvieron parte de la vida cotidiana. Los periódicos reflejaban esa polarización. Desde un extremo se exaltaba la lucha de clases, y desde el otro se pedía mano dura contra los enemigos de la patria. La retórica incendiaria alimentaba el odio. Cada discurso parecía una llamada al combate. La división no era solo política, sino también cultural. En cafés y tertulias literarias, poetas como Lorca o Machado celebraban la libertad republicana, mientras que escritores conservadores denunciaban la decadencia moral de la Nueva España. Incluso en las familias, la mesa del comedor podía dividirse entre hermanos republicanos y falangistas. España era un espejo de Europa. Democracia, comunismo y fascismo se enfrentaban en un escenario donde la neutralidad era imposible. Este choque de ideologías no fue un debate pacífico, sino el preludio de una guerra inevitable. La República, en lugar de unir a los españoles, se convirtió en el campo de batalla donde cada bando intentaba imponer su visión del futuro. Y en medio de ese torbellino, la sociedad española se desgarraba, sin imaginar la magnitud de la tragedia que se avecinaba. El campo español en la década de 1930 era el reflejo más claro de la desigualdad social. En regiones como Andalucía y Extremadura, vastas extensiones de tierra estaban en manos de unos pocos terratenientes, mientras cientos de miles de campesinos vivían en la miseria, sin propiedad ni estabilidad. Sus vidas transcurrían entre el jornal mal pagado y el hambre. La Segunda República, al llegar al poder, prometió una solución: la reforma agraria. Su objetivo era redistribuir tierras, otorgar parcelas a los campesinos pobres y modernizar la producción agrícola. Sobre el papel era una medida justa y necesaria. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. El proceso resultó lento y burocrático. Para recibir tierras, los campesinos debían cumplir trámites imposibles: registros, permisos, actas notariales. Los terratenientes, apoyados por abogados y jueces conservadores, recurrían cada expropiación. Además, el gobierno carecía de fondos suficientes para indemnizar a los propietarios. La promesa de un reparto justo se convertía en una espera interminable. La frustración no tardó en estallar. En pueblos enteros, campesinos organizaron ocupaciones espontáneas de tierras. Llegaban con azadas y banderas, cultivaban parcelas sin autorización, convencidos de que la tierra debía ser de quien la trabajara. Estas acciones chocaban con la Guardia Civil, que reprimía violentamente a los jornaleros. Los terratenientes, alarmados, respondieron con dureza. Muchos contrataron guardias armados para proteger sus fincas. Las tensiones derivaban en choques sangrientos. La violencia en el campo se volvió cotidiana: huelgas agrícolas, incendios de cosechas, enfrentamientos a tiros. Mientras tanto, en el Parlamento, los discursos se incendiaban. Los diputados socialistas exigían acelerar las reformas, mientras la derecha denunciaba lo que llamaba robo de propiedades. La República quedaba atrapada entre dos fuegos: la impaciencia del campesinado y la resistencia feroz de los poderosos. En 1933, tras un cambio de gobierno hacia posiciones más conservadoras, la reforma prácticamente se paralizó. Para los campesinos, la decepción fue absoluta. El sueño de justicia social se transformó en desilusión. Esa herida, abierta en el corazón del campo, sería uno de los factores que alimentarían con fuerza la guerra civil. El fracaso de la reforma agraria no solo fue un problema económico, fue un símbolo de la incapacidad de la República para resolver las necesidades más urgentes de los pobres. La tierra, motor de la vida rural, se convirtió en una bandera de lucha y en un recordatorio de la desigualdad que desgarraba a España. La Iglesia Católica fue, durante siglos, una de las instituciones más poderosas en España. Sus templos dominaban pueblos y ciudades, sus escuelas moldeaban las conciencias, y sus sermones guiaban la moral y la política. En los años 30, sin embargo, ese poder comenzó a ser cuestionado como nunca antes. La Segunda República,
impulsó una serie de reformas laicistas que buscaban separar Iglesia y Estado. Se prohibió a las órdenes religiosas participar en la enseñanza pública, se retiraron subvenciones y se planteó la posibilidad de disolver a los jesuitas. Para muchos republicanos, estas medidas eran un paso hacia la modernidad y la libertad de pensamiento, pero para millones de católicos practicantes, fueron percibidas como una agresión directa a su fe. En las calles, los símbolos religiosos se convirtieron en blanco de ataques. Iglesias fueron incendiadas en medio de disturbios, imágenes sagradas destruidas, conventos saqueados. La derecha utilizaba estos episodios como prueba del anticlericalismo violento de la República, mientras la izquierda los justificaba como reacción contra siglos de opresión eclesiástica. Los sacerdotes en muchos pueblos se mantuvieron como figuras de autoridad moral, predicaban en defensa de la tradición, llamaban a resistir las reformas y advertían contra lo que consideraban la amenaza del comunismo ateo. En contraposición, intelectuales republicanos acusaban a la Iglesia de ser cómplice de la desigualdad, aliada de terratenientes y de las fuerzas más conservadoras. En este clima, surgieron divisiones incluso dentro del propio catolicismo. Algunos sacerdotes jóvenes simpatizaban con la República y defendían una fe más cercana al pueblo. Sin embargo, la mayoría del clero y de la jerarquía eclesiástica se alineó con la derecha, preparando el terreno para apoyar el alzamiento militar de 1936. La religión dejó de ser un ámbito privado para convertirse en un frente de batalla política. Para los republicanos, representaba el pasado que debía superarse. Para los conservadores, era el último baluarte frente a la revolución. Así, los altares se convirtieron en trincheras, y la fe en un arma ideológica que dividiría aún más a España. El papel de la Iglesia en los años previos a la guerra fue decisivo, no solo como institución espiritual, sino como actor político de primer orden. Su enfrentamiento con la República radicalizó a miles de fieles y avivó la polarización de un país que caminaba hacia la tragedia. Las elecciones de febrero de 1936 marcaron un punto de no retorno en la historia de España. Tras meses de creciente tensión política, el resultado dio la victoria a la coalición de izquierda conocida como el Frente Popular, integrada por republicanos, socialistas, comunistas y con el apoyo indirecto de los anarquistas. Para los sectores progresistas, la victoria fue recibida como una segunda oportunidad para la República. Las calles se llenaron de celebraciones, banderas tricolores ondeaban en balcones y plazas, y los presos políticos de la Revolución de 1934 fueron liberados. Campesinos y obreros esperaban que al fin las promesas de reforma agraria y justicia social se hicieran realidad, pero para la derecha y los sectores conservadores, el triunfo del Frente Popular fue visto como una catástrofe. Los terratenientes temían la pérdida de sus propiedades, la Iglesia denunció un ataque a la fe, y los militares más tradicionales comenzaron a conspirar en silencio. En tertulias privadas y cuarteles, se gestaban ya los planes para un levantamiento armado. El nuevo gobierno buscó consolidarse con reformas sociales, restituyó tierras a campesinos, reabrió escuelas laicas y promovió la libertad sindical. Sin embargo, la polarización política no hizo más que crecer. En las ciudades, las manifestaciones eran diarias, los sindicatos exigían más rapidez en las medidas, y los falangistas respondían con violencia en las calles. La Falange, el partido de José Antonio Primo de Rivera, se convirtió en un actor clave del enfrentamiento. Sus jóvenes, uniformados con camisas azules, atacaban a militantes de izquierda, mientras las milicias obreras se organizaban para defenderse. Las peleas a tiros en cafés, mercados y avenidas se hicieron habituales. La prensa reflejaba el abismo que dividía al país. Periódicos de izquierda celebraban la España del pueblo, mientras los de derecha clamaban contra la dictadura roja. Cada noticia encendía más el fuego del odio mutuo. En este contexto, la figura de Manuel Azaña, presidente de la República, se volvió central. Intelectual,
reformista y republicano convencido, intentó mantener el equilibrio entre las exigencias del pueblo y la estabilidad del Estado. Pero la situación ya se había desbordado. La derecha conspiraba, la izquierda radical presionaba, y la violencia en las calles presagiaba una tormenta inminente. El Frente Popular fue un símbolo de esperanza para unos y de terror para otros. Su triunfo no unió a España, sino que aceleró el enfrentamiento. En lugar de abrir un camino de reconciliación, se convirtió en el preludio directo de la guerra civil. La tensión política en España alcanzó un punto crítico en el verano de 1936. En las calles, las peleas entre falangistas y militantes de izquierda se multiplicaban, mientras en el Parlamento los discursos eran cada vez más violentos. La República parecía desbordada, incapaz de frenar el caos. En ese clima, emergió la figura de José Calvo Sotelo, líder de la derecha monárquica y uno de los oradores más brillantes de las Cortes. Con traje impecable y voz firme, denunciaba al Frente Popular como responsable de la anarquía y llamaba a restaurar el orden. Para muchos conservadores, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la República. Para la izquierda, era la personificación del enemigo. El 12 de julio de 1936, un grupo de falangistas asesinó al teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante de la izquierda. La noticia encendió la furia en Madrid. Esa misma noche, un grupo de guardias de asalto, acompañados por militantes socialistas, decidió tomar venganza. En la madrugada del 13 de julio, los hombres irrumpieron en la casa de Calvo Sotelo, lo sacaron de su cama, lo subieron a un camión y lo asesinaron de un tiro en la nuca. Su cuerpo apareció abandonado en el cementerio del Este. El impacto fue inmediato y devastador. La derecha denunció al gobierno por ser cómplice del crimen. La izquierda intentó justificarlo como un acto de venganza, pero el asesinato dejó en evidencia el descontrol total del país. El Parlamento estalló en acusaciones mutuas, y la violencia parecía ya incontenible. Para los militares conspiradores, el crimen fue la señal definitiva. El general Emilio Mola, que desde Pamplona coordinaba los planes de sublevación, utilizó el asesinato como argumento para convencer a los indecisos. Incluso el general Francisco Franco, que hasta entonces dudaba en unirse al alzamiento, lo interpretó como prueba de que España caminaba hacia el abismo, y decidió actuar. El asesinato de Calvo Sotelo no fue solo un crimen político, fue la chispa que encendió la mecha de la guerra civil. En cuestión de días, el país pasaría de la tensión al estallido armado. España había cruzado el punto de no retorno. El asesinato de Calvo Sotelo fue la chispa final. El 17 de julio de 1936, en Melilla, los militares españoles dieron inicio al levantamiento que cambiaría para siempre el destino de España. El plan, cuidadosamente preparado por el general Emilio Mola, preveía una insurrección coordinada en todo el país. El primero en actuar fue el Ejército de África, considerado el más disciplinado y temido, bajo el mando del general Francisco Franco, que hasta entonces había mantenido un perfil ambiguo. Sus tropas, curtidas en las guerras coloniales de Marruecos, se convirtieron en la vanguardia del alzamiento. En cuestión de horas, Melilla, Ceuta y Tetuán cayeron bajo control rebelde. El general Franco, desde Canarias, tomó un avión hacia Marruecos, decidido a encabezar la insurrección. La noticia se propagó rápidamente por la península. En algunas ciudades, como Sevilla y Valladolid, los militares se alzaron con éxito. En otras, como Madrid y Barcelona, el pueblo salió a las calles para defender la República, logrando frenar el golpe. El país quedó partido en dos, una parte bajo el control de los sublevados, la otra firme en defensa de la República. La rebelión, que se había pensado como un rápido golpe militar, se transformó en una guerra civil abierta. Las primeras semanas estuvieron marcadas por la brutalidad. Los militares rebeldes impusieron el orden con ejecuciones sumarias, mientras en las zonas republicanas las milicias populares se armaron con fusiles, cuchillos y hasta herramientas de trabajo.
El destino de España se jugaría ya en los campos de batalla. Madrid, corazón de la República, se convirtió en el principal objetivo de los sublevados. Franco y Mola sabían que tomar la capital significaría el fin del gobierno republicano. El 7 de noviembre de 1936, las tropas rebeldes reforzadas por el temido Ejército de África iniciaron el asedio de Madrid. La ciudad se preparó para resistir. El gobierno de la República se trasladó a Valencia, pero la población madrileña no abandonó la lucha. Obreros, estudiantes, mujeres y ancianos se organizaron en milicias, levantaron barricadas y defendieron cada barrio. Fue entonces cuando se popularizó la consigna que marcaría la resistencia: no pasarán. El apoyo internacional comenzó a notarse. Llegaron a Madrid las primeras brigadas internacionales, formadas por voluntarios de todo el mundo: franceses, alemanes, italianos, soviéticos, estadounidenses y latinoamericanos. Muchos eran jóvenes idealistas que habían viajado miles de kilómetros para luchar contra el fascismo. Durante semanas, la batalla fue encarnizada. Las tropas franquistas bombardeaban sin piedad, mientras los defensores respondían con una feroz resistencia urbana. El río Manzanares, las calles del barrio de Usera y la ciudad universitaria se convirtieron en escenarios de combates cuerpo a cuerpo. Pese a la brutalidad del asedio, Madrid resistió. La capital no cayó en 1936, convirtiéndose en un símbolo mundial de la lucha antifascista. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno, se convirtió rápidamente en un campo de batalla ideológico internacional. Mientras la República pedía ayuda a las democracias europeas, los sublevados recibían apoyo decisivo de las potencias fascistas. Desde el inicio, Hitler y Mussolini vieron en España la oportunidad perfecta para probar sus ejércitos y armas modernas. Alemania envió la Legión Cóndor, una unidad aérea que devastaría pueblos enteros. Italia aportó decenas de miles de soldados, tanques y aviones. Gracias a esta ayuda, Franco pudo equilibrar la balanza militar. La República, en cambio, encontró grandes dificultades. Francia y Reino Unido adoptaron una política de no intervención, temiendo que el conflicto se extendiera por Europa. Esto dejó a la República en una posición vulnerable. Su principal aliado fue la Unión Soviética, que envió armas, aviones y asesores militares. Sin embargo, la ayuda venía condicionada a un mayor control comunista dentro del gobierno republicano. Además, llegaron las brigadas internacionales, compuestas por más de 35.000 voluntarios de 50 países. Jóvenes de todo el mundo, muchos sin experiencia militar, viajaron clandestinamente para defender la causa republicana. Entre ellos, escritores como George Orwell y Ernest Hemingway, quienes luego narrarían la guerra al mundo. El contraste era evidente. Mientras los sublevados recibían un apoyo organizado y constante, la ayuda a la República era limitada, fragmentada y dependiente de intereses ideológicos. Esta desigualdad marcaría profundamente el desarrollo de la guerra. Desde Alemania, Adolf Hitler observaba con atención la Guerra Civil Española. Para él, España representaba un campo de pruebas perfecto para experimentar nuevas estrategias militares y tecnología bélica avanzada. En 1936, envió la Legión Cóndor, una unidad aérea altamente equipada, con la misión de apoyar a las tropas de Franco y probar la efectividad del poder aéreo. La Legión Cóndor estaba formada por pilotos experimentados y aviones modernos, incluyendo bombarderos Heinkel y cazas Messerschmitt. Su intervención marcaría un antes y un después en la guerra. Por primera vez, los civiles se convirtieron en objetivos estratégicos y las ciudades sufrían bombardeos indiscriminados. Guernica, en abril de 1937, se convirtió en el símbolo de la brutalidad de la Legión Cóndor. Bombas incendiarias destruyeron el centro de la ciudad, matando a cientos de personas y dejando imágenes que estremecerían al mundo. Picasso inmortalizó esta tragedia en su famoso cuadro Guernica, mostrando el horror de la guerra moderna.
Además de los ataques aéreos, los aviones alemanes proporcionaban reconocimiento y apoyo táctico a las tropas franquistas. Los soldados sublevados avanzaban con mayor coordinación, aprovechando la superioridad tecnológica que les daba la ayuda alemana. El apoyo de Hitler no solo fue militar, también incluía asesoramiento estratégico y suministro constante de armas. Esto consolidó la posición de Franco, mientras la República enfrentaba dificultades logísticas y carecía de equipamiento comparable. La presencia de la Legión Cóndor no solo transformó la guerra en España, sino que también sirvió como ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Técnicas de bombardeo masivo y coordinación aérea fueron perfeccionadas en territorio español, convirtiendo a la guerra civil en un laboratorio bélico internacional. Italia, bajo el régimen de Benito Mussolini, vio en la Guerra Civil Española una oportunidad para expandir su influencia y fortalecer el fascismo en Europa. Desde 1936, el dictador envió a España decenas de miles de soldados, tanques, artillería y aviones, conformando el llamado Corpo Truppe Volontarie CTV. La intervención italiana no fue solo logística. Mussolini buscaba asegurar que Franco se mantuviera como un aliado político confiable, promoviendo un modelo de dictadura fascista en España. Sus tropas participaron activamente en el sur y el este del país, apoyando operaciones militares clave y reforzando las ofensivas franquistas. Los soldados italianos, bien entrenados y disciplinados, demostraron rápidamente su efectividad en el combate. Utilizaron tanques y artillería pesada para romper líneas republicanas, mientras los aviones italianos atacaban posiciones estratégicas. Esta ayuda permitió a Franco mantener la iniciativa en regiones donde la República aún resistía. A pesar del éxito militar, la intervención italiana tuvo un alto costo humano. Muchos soldados italianos murieron en combates urbanos y rurales, y la población española comenzó a resentir la presencia de tropas extranjeras en su territorio. No obstante, Mussolini presentó la participación como un deber moral de los hermanos fascistas para salvar a España del comunismo. El apoyo italiano consolidó la alianza entre Hitler y Mussolini, convirtiendo la Guerra Civil Española en un conflicto de interés internacional. La coordinación entre tropas alemanas, italianas y franquistas transformó la guerra en un ensayo de la estrategia totalitaria que se desplegaría años más tarde en la Segunda Guerra Mundial. La propaganda fascista exaltaba la heroica labor de los soldados italianos, mientras que en España, su presencia se convirtió en símbolo de la intervención extranjera que dividía aún más al país. Sin embargo, para Franco, la ayuda italiana fue esencial, permitió tomar territorios estratégicos y mantener la presión constante sobre la República, acelerando su eventual derrota. La Guerra Civil Española atrajo la atención del mundo entero. Jóvenes idealistas de Europa, América y Asia decidieron involucrarse directamente en la defensa de la República. Así nacieron las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios de más de 50 países que luchaban contra el fascismo, algunos sin experiencia militar, pero con convicciones profundas. Franceses, alemanes antifascistas, italianos opositores a Mussolini, estadounidenses y latinoamericanos viajaban clandestinamente para unirse a las filas republicanas. Para ellos, España no era solo un conflicto local, representaba la lucha universal por la libertad y la democracia. Entre los más conocidos, figuras como George Orwell, que participó en la Batalla del Ebro, narrarían luego sus experiencias, mostrando la crudeza del combate y el dilema moral de la guerra. Las brigadas internacionales se desplegaron en los frentes más críticos: Madrid, Jarama, Brunete y el Ebro. Su presencia fue decisiva para mantener la moral de las tropas republicanas y resistir los embates de los sublevados. Muchos combatientes se convirtieron en héroes por su valentía y disciplina, enfrentando armas modernas y tropas entrenadas, con mínima preparación militar. A pesar de su entusiasmo, la realidad era dura. El equipamiento era limitado,
las enfermedades eran frecuentes y las condiciones de vida extremadamente duras. Los brigadistas compartían trincheras con milicianos españoles, campesinos armados y estudiantes urbanos, formando un mosaico diverso de culturas, idiomas y motivaciones. La propaganda republicana utilizó la llegada de los voluntarios para mostrar al mundo que la República contaba con apoyo internacional. Sin embargo, su presencia también fue criticada por la derecha y por gobiernos conservadores de Europa, que los veían como extranjeros interviniendo en asuntos internos de España. Las brigadas internacionales simbolizaron la solidaridad y el idealismo frente al fascismo, pero también reflejaron la complejidad de la guerra, un conflicto civil que se transformó en un campo de pruebas internacional para ideologías enfrentadas. Mientras las potencias fascistas apoyaban a Franco, la República Española buscaba aliados internacionales. La Unión Soviética fue el principal proveedor de armas, asesores y entrenamiento militar, enviando tanques, aviones y material logístico crucial para la defensa republicana. Los soviéticos no solo aportaron equipamiento, sino también asesores militares que ayudaron a organizar las tropas, implementar tácticas y entrenar milicianos y brigadistas. Su influencia aumentó la presencia del Partido Comunista Español, PSE, dentro del gobierno y el ejército republicano, generando tensiones con socialistas y anarquistas. La ayuda soviética fue un salvavidas, pero también condicionó decisiones políticas y estratégicas. Los asesores soviéticos insistían en centralizar el mando y priorizar las ofensivas militares sobre reformas sociales o autonomía local, lo que provocó conflictos internos dentro del bando republicano. Además, llegaron aviones y tanques modernos, permitiendo a la República enfrentar, aunque de manera limitada, el poder combinado de la Legión Cóndor y los soldados italianos. Sin embargo, la ayuda fue siempre insuficiente y dependiente de los intereses soviéticos. No se podía contar con un flujo constante de armas ni de recursos. La propaganda comunista exaltó la solidaridad soviética, mientras sectores republicanos moderados se mostraban cautelosos ante la influencia creciente del comunismo en la política española. Las tensiones internas se intensificaron, afectando la coordinación militar y la moral de las tropas. En los frentes, los soldados soviéticos y los asesores trabajaban junto a brigadistas internacionales y milicianos españoles, mezclando culturas, idiomas y doctrinas militares. Esta colaboración internacional fortaleció algunas ofensivas, como la defensa de Madrid o la batalla del Jarama, pero no fue suficiente para cambiar el curso final de la guerra. La ayuda soviética simbolizó la complejidad de la guerra civil. No solo era un conflicto interno, sino un enfrentamiento ideológico y geopolítico que involucraba a Europa entera. Mientras Franco contaba con un apoyo fascista sólido, la República dependía de aliados ideológicos, limitados y a menudo condicionantes. Mientras España se consumía en guerra, las democracias europeas adoptaron una postura de no intervención, marcada por la pasividad y el temor a que el conflicto se extendiera más allá de la península ibérica. Francia y Gran Bretaña, principales potencias occidentales, firmaron acuerdos de neutralidad en 1936, prohibiendo la venta de armas a ambos bandos. Para la República, esta política fue un golpe devastador. Necesitaba equipamiento militar urgente, y la ayuda soviética era limitada y condicionada. Sin apoyo de democracias europeas, se vio obligada a depender de voluntarios internacionales y de la Unión Soviética, con todas las tensiones ideológicas que esto implicaba. Mientras tanto, Franco y sus aliados fascistas recibían apoyo constante de Hitler y Mussolini. Alemania e Italia enviaban armas modernas, aviones, tanques y tropas de combate experimentadas. La desproporción era evidente. La República luchaba contra un enemigo mejor equipado y coordinado. La no intervención también generó fricciones internas. Políticos republicanos moderados criticaban la excesiva influencia soviética, mientras los comunistas defendían la necesidad de aceptar cualquier ayuda disponible. La falta de apoyo internacional debilitó la moral de la población
y de los soldados republicanos, creando la sensación de que España estaba sola en su defensa. La prensa internacional se dividió, algunos medios criticaban la política de no intervención, otros la defendían como prudencia diplomática. Mientras tanto, los ciudadanos españoles sufrían las consecuencias de la guerra, bombardeos constantes y hambre generalizada. Esta política de no intervención, aunque neutral en apariencia, terminó favoreciendo a los sublevados, al dejar a Franco con un flujo constante de recursos fascistas, mientras la República luchaba con armas escasas y un ejército parcialmente desorganizado. Fue un factor decisivo que inclinó la balanza hacia el bando franquista. Madrid, símbolo de la República, se convirtió en el epicentro de la resistencia antifascista. En noviembre de 1936, las tropas franquistas avanzaban con el objetivo de tomar la capital, mientras los defensores se preparaban para una lucha desigual. Fue en este momento cuando nació la famosa consigna «No pasarán», pronunciada por Dolores Ibárruri, la pasionaria, que se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza. La defensa de Madrid combinó milicias populares, brigadistas internacionales y soldados regulares. Mujeres, jóvenes y ancianos colaboraban en la logística, repartían víveres, cavaban trincheras, atendían heridos y mantenían la moral de los combatientes. La participación de toda la ciudad transformó la defensa en un acto colectivo, más que en un enfrentamiento militar tradicional. Las brigadas internacionales jugaron un papel clave, especialmente en la defensa de barrios estratégicos como el Parque del Oeste y la Ciudad Universitaria. Su entrenamiento, aunque limitado, y su determinación ayudaron a resistir el empuje de las tropas franquistas, más numerosas y mejor equipadas. Durante semanas, Madrid fue escenario de combates urbanos intensos. Las calles se convirtieron en trincheras improvisadas y los edificios en fortines. La población civil sufrió bombardeos constantes, escasez de alimentos y la tensión de la guerra total. Sin embargo, la ciudad resistió, convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha antifascista. El éxito inicial de la defensa fortaleció la moral de la República y mostró al mundo que la lucha no estaba perdida. La frase «no pasarán» trascendió fronteras, inspirando a voluntarios de todo el mundo a unirse a la causa republicana. Sin embargo, la resistencia también demostró la brutalidad de la guerra urbana y el alto costo en vidas humanas. Madrid no cayó en 1936 y la ciudad permaneció bajo control republicano, pese al constante asedio. La defensa organizada, la solidaridad internacional y el coraje de los habitantes marcaron un momento histórico que simbolizó la dignidad frente al fascismo. En marzo de 1937, el avance de las tropas franquistas hacia Madrid encontró un obstáculo inesperado en Guadalajara, al noreste de la capital. La ofensiva estaba liderada principalmente por el Corpo Truppe Volontarie, CTV italiano, apoyando a Franco, con la intención de cortar las comunicaciones y fortalecer la posición de los sublevados. El terreno dificultaba la maniobra de tanques y vehículos blindados, y la coordinación entre italianos y franquistas se vio afectada por errores de comunicación y desconocimiento del terreno. Por otro lado, los republicanos contaban con milicianos locales, soldados regulares y brigadistas internacionales que defendían con tenacidad cada posición. La batalla se caracterizó por ataques rápidos, emboscadas en carreteras y combates cuerpo a cuerpo. Los italianos, aunque bien equipados, encontraron resistencia feroz. Las milicias usaban tácticas de guerrilla, camuflaje y conocimiento del terreno para ralentizar el avance enemigo. El resultado fue una victoria republicana que sorprendió al mundo y levantó la moral de Madrid y de la República en general. La derrota italiana evidenció las limitaciones de la intervención extranjera y demostró que la combinación de milicias motivadas y voluntarios internacionales podía frenar el avance de tropas mejor equipadas. Guadalajara no solo fue un triunfo militar, sino también un símbolo político. Reflejaba que la República podía resistir y que la defensa de Madrid
no estaba perdida. La batalla consolidó la fama de los brigadistas internacionales y reforzó la colaboración entre españoles y voluntarios extranjeros. Sin embargo, la victoria fue costosa, cientos de combatientes republicanos murieron, y las ciudades cercanas sufrieron bombardeos y destrucción. La guerra continuaba y aunque Guadalajara retrasó la ofensiva franquista, no detuvo el conflicto que se extendía por todo el país. En febrero de 1937, las tropas franquistas lanzaron un ataque decisivo en el río Jarama, al sureste de Madrid, con el objetivo de cortar la carretera que conectaba la capital con Valencia, donde se encontraba el gobierno republicano. Esta ofensiva se convirtió en una de las batallas más sangrientas de la guerra civil. Las fuerzas franquistas incluían soldados regulares y unidades italianas, mientras que los republicanos defendían el territorio con milicias urbanas, brigadistas internacionales y soldados regulares. La batalla se caracterizó por combates intensos en terreno abierto y zonas boscosas, con ataques de infantería, artillería y aviación. La lucha fue extremadamente violenta, ambos bandos sufrieron numerosas bajas, y el terreno quedó completamente devastado. Las trincheras se llenaron de barro, sangre y escombros. Los combates eran cuerpo a cuerpo en muchos sectores, mientras los cañones y ametralladoras mantenían un fuego constante. El resultado fue un empate táctico, pero estratégico para los republicanos. Lograron evitar que la carretera Madrid-Valencia cayera en manos franquistas, asegurando la conexión vital con el gobierno y los suministros. Sin embargo, las pérdidas humanas fueron enormes y la batalla demostró la brutalidad de la guerra moderna. La batalla del Jarama también evidenció la importancia de la colaboración internacional. Brigadistas de distintos países lucharon codo a codo con milicianos españoles, mostrando la solidaridad global en defensa de la República. Al mismo tiempo, puso en evidencia la desigualdad de recursos, mientras los franquistas contaban con armas más modernas y apoyo aéreo constante. Los republicanos dependían de tácticas improvisadas y valentía individual. Jarama se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio, pero también en un recordatorio del costo humano de la guerra civil. La batalla mostró que, aunque la República podía resistir temporalmente, la guerra sería larga, sangrienta y devastadora para toda España. En julio de 1937, la República lanzó la ofensiva de Brunete, una operación destinada a aliviar la presión sobre Madrid y cortar las líneas de suministro franquistas en el oeste de la capital. La ofensiva fue cuidadosamente planeada por el gobierno republicano, combinando brigadistas internacionales, milicias locales y unidades del ejército regular. Brunete, un pequeño pueblo y sus alrededores, se transformó en un escenario de combates intensos. Los republicanos iniciaron la ofensiva con un ataque sorpresa, avanzando con determinación hacia las posiciones franquistas. Las primeras horas fueron exitosas, lograron capturar varias colinas estratégicas y causar bajas significativas al enemigo. Sin embargo, la reacción franquista no se hizo esperar. Tropas bien equipadas, con artillería y apoyo aéreo constante, contraatacaron con fuerza. La batalla se convirtió en un intercambio feroz de posiciones, con combates cuerpo a cuerpo y uso intensivo de bombas y metralla. Las calles de Brunete quedaron devastadas y el terreno circundante lleno de trincheras improvisadas. La ofensiva republicana tuvo resultados limitados. Aunque se lograron avances iniciales y se aumentó la moral de las tropas, el costo humano fue enorme. Miles de soldados murieron o resultaron heridos. Además, las pérdidas en equipo militar fueron difíciles de reemplazar, debilitando la capacidad de la República para futuras operaciones. Brunete demostró que, aunque los republicanos podían organizar ofensivas significativas, la superioridad logística y aérea de los sublevados dificultaba el logro de victorias decisivas. La batalla también destacó la valentía de las brigadas internacionales y milicianos locales, que lucharon en condiciones extremas,
defendiendo la esperanza de la República frente al fascismo. En julio de 1938, la República lanzó la Batalla del Ebro, su ofensiva más ambiciosa de la guerra, con el objetivo de frenar el avance franquista y reconquistar territorios estratégicos en Cataluña. La operación involucró a más de 80.000 combatientes, entre milicianos, brigadistas internacionales y unidades regulares del ejército republicano. El cruce del río Ebro fue un momento decisivo. Bajo fuego constante, soldados avanzaron en barcazas improvisadas y construyeron puentes temporales, exponiéndose a la artillería enemiga. La resistencia franquista fue feroz, con ataques coordinados, bombardeos aéreos y ametralladoras, que sembraban devastación en la línea de avance republicana. La batalla se prolongó durante 3 meses, convirtiéndose en un conflicto de desgaste. Ambos bandos sufrieron pérdidas masivas, miles de muertos y heridos, agotamiento extremo y destrucción total del terreno. La dureza del enfrentamiento mostró que la guerra ya no era solo política, sino una lucha de supervivencia y resistencia en condiciones extremas. Aunque los republicanos lograron avances iniciales y sorprendieron al enemigo en algunos sectores, la superioridad logística y aérea franquista, combinada con la intervención alemana e italiana, resultó decisiva. Finalmente las tropas republicanas se retiraron, habiendo agotado recursos y fuerzas, consolidando la ventaja militar de Franco. La batalla del Ebro simbolizó la valentía y determinación de los defensores de la República, pero también la dificultad de sostener un frente prolongado frente a un enemigo mejor equipado y apoyado internacionalmente. Fue uno de los combates más sangrientos y significativos de la Guerra Civil, y dejó una marca imborrable en la memoria histórica española. A finales de 1938 y comienzos de 1938 y comienzos de 1938 y comienzos de 1930, Cataluña, uno de los bastiones más importantes de la República, enfrentaba una ofensiva implacable de las tropas franquistas, respaldadas por Alemania e Italia. La región, que había sido un símbolo de resistencia y autonomía, comenzó a ceder ante la superioridad militar de los sublevados. La ofensiva comenzó en enero de 1938, cuando las tropas franquistas cruzaron el río Segre, avanzando rápidamente hacia el sur y el este. Las ciudades y pueblos fueron ocupados uno tras otro, mientras la población civil buscaba refugio. La República, agotada tras años de guerra, no podía reorganizar sus fuerzas de manera efectiva. Las brigadas internacionales ya habían sido retiradas meses antes, y los recursos de la República eran escasos. La defensa dependía de milicianos locales, soldados regulares mal equipados y voluntarios que luchaban por mantener la esperanza en medio del caos. La moral comenzaba a decaer, y los combates eran cada vez más desesperados. El bombardeo sistemático de ciudades y carreteras dejó un paisaje devastado, obligando a miles de civiles a huir hacia Francia y otras regiones más seguras. Barcelona, símbolo de la República, resistió durante semanas, pero la falta de suministros y la presión constante de las tropas franquistas hicieron inevitable su caída. El avance franquista no solo fue militar, también hubo una fuerte campaña propagandística, mostrando la liberación de Cataluña y persuadiendo a los habitantes de un cambio de régimen. La derrota catalana marcó un punto de inflexión. La República ya no tenía territorios estratégicos suficientes para continuar una resistencia efectiva. El 26 de enero de 1939, Barcelona cayó finalmente en manos franquistas, marcando el inicio del fin de la República en España. Las tropas de Franco ocuparon la ciudad sin grandes combates urbanos, ya que la mayoría de las milicias y soldados republicanos se habían retirado, debilitados por meses de lucha y escasez de recursos. La población civil vivió momentos de terror y confusión. Muchos intentaron huir hacia el norte, cruzando los Pirineos hacia Francia, mientras otros quedaron atrapados, enfrentando la represión franquista. Las calles de Barcelona,
antes llenas de vida y resistencia, quedaron desiertas o bajo control militar. La caída de Cataluña tuvo un impacto psicológico profundo. Fue la derrota más significativa de la República, que ya no contaba con bastiones estratégicos ni con apoyo internacional efectivo. La moral de los últimos combatientes se desplomó y la población se resignó al inminente triunfo franquista. En paralelo, Franco consolidó su imagen como líder absoluto, imponiendo medidas de control y propaganda. Los partidos republicanos fueron perseguidos y los sindicatos disueltos. La ciudad y la región fueron sometidas a un proceso de represión sistemática, en el que miles de republicanos, milicianos y simpatizantes de la causa fueron arrestados, ejecutados o enviados a campos de concentración. A pesar de la derrota, la resistencia catalana dejó un legado de valentía y solidaridad simbolizado por la cooperación entre milicianos, brigadistas internacionales y población civil. Los años posteriores recordarían la caída de Cataluña como uno de los momentos más dramáticos de la guerra civil, que marcó el destino final de la República. Tras la caída de Cataluña, miles de republicanos, milicianos y civiles se vieron obligados a huir hacia Francia para salvar sus vidas. La retirada fue caótica y dramática, conocida como la retirada, en la que familias enteras cruzaban los Pirineos bajo condiciones extremas, frío intenso, agotamiento, hambre y constantes ataques aéreos de la aviación franquista. El éxodo comenzó en enero de 1939 y continuó durante semanas. Las carreteras y senderos montañosos se llenaron de refugiados cargando maletas, sacos y niños pequeños. Muchos soldados republicanos todavía intentaban organizar grupos de defensa para proteger a los civiles, pero la superioridad militar de Franco hacía imposible resistir. El miedo era constante. Tropas franquistas patrullaban carreteras y zonas montañosas, mientras la aviación bombardeaba columnas de refugiados. La logística era mínima. Se improvisaban campamentos en la nieve, donde la comida y la atención médica eran escasas. La solidaridad entre los exiliados fue crucial para sobrevivir. Vecinos, amigos y desconocidos compartían alimentos, medicinas y palabras de aliento. El éxodo también tuvo un impacto político. La llegada masiva de refugiados españoles a Francia creó tensiones diplomáticas y humanitarias. Francia, aunque neutral durante la guerra, tuvo que asumir el desafío de acoger a decenas de miles de personas, instalándolas en campos de concentración improvisados. A pesar del sufrimiento, la retirada fue un acto de resistencia y supervivencia que preservó la vida de miles de republicanos y permitió que la memoria de la República y su lucha contra el fascismo continuara en el exilio. La retirada republicana continuó durante febrero y marzo de 1939, con decenas de miles de personas llegando a Francia, agotadas física y emocionalmente. Los exiliados fueron recibidos en campos improvisados, como los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Gurs, donde enfrentaron condiciones duras, tiendas de campaña improvisadas, frío intenso, enfermedades y falta de alimentos suficientes. Muchos republicanos experimentaron un sentimiento de desarraigo y pérdida. Habían perdido su país, sus hogares y, en muchos casos, a familiares y amigos. Sin embargo, también se mantuvo un espíritu de solidaridad. Se organizaban escuelas improvisadas, clínicas y actividades culturales para preservar la identidad y la memoria de la República. La retirada tuvo consecuencias políticas y sociales. Francia y otros países europeos tuvieron que adaptarse a la presencia de refugiados, mientras organizaciones internacionales como la Cruz Roja proporcionaban ayuda humanitaria limitada. El exilio republicano se convirtió en un centro de resistencia política y cultural, desde donde se mantuvieron los ideales de libertad y antifascismo. Mientras tanto, Franco consolidaba su victoria en España, imponiendo un régimen dictatorial que duraría décadas. La caída definitiva de la República y la huida masiva de sus defensores simbolizó el fin de una etapa histórica y el inicio de la represión franquista. A pesar del fracaso militar,
la retirada republicana dejó un legado de coraje, resistencia y humanidad. Historias de solidaridad, valentía y sacrificio sobrevivieron a la guerra, transmitiendo un mensaje de esperanza y memoria histórica para las generaciones futuras. A medida que Cataluña caía y las tropas franquistas avanzaban, Madrid, la capital de la República, se encontraba en una posición insostenible. La ciudad había resistido heroicamente desde 1936, pero para 1939 la escasez de armas, alimentos y recursos humanos hacía imposible continuar la defensa efectiva. Las milicias urbanas y soldados regulares se reorganizaron para resistir el último asalto, mientras la población civil vivía en constante miedo, soportando bombardeos, hambre y la amenaza de represalias. La administración republicana trató de mantener la calma, coordinando evacuaciones parciales y distribución de alimentos, pero la desesperación se hacía evidente en cada barrio. La superioridad militar de Franco era evidente. Tanques, artillería pesada y aviación dominaban los cielos y las calles. Los pocos brigadistas internacionales que quedaban colaboraban en la defensa, pero la mayoría había sido retirada meses antes, dejando a la ciudad aislada. Los líderes republicanos discutían la posibilidad de rendición negociada, conscientes de que prolongar la resistencia solo significaría más muertes civiles y militares. Madrid se convirtió en un símbolo del heroísmo y la tragedia de la República. Su resistencia había retrasado el avance franquista durante años, pero finalmente no pudo evitar la derrota final. La caída de Madrid sería el preludio del fin de la guerra civil, consolidando el poder de Franco y dando inicio a una dictadura que duraría décadas. Sin embargo, la ciudad dejó un legado imborrable de resistencia, solidaridad y valentía frente a la adversidad. En marzo de 1939, la resistencia en Madrid llegaba a su fin. Tropas franquistas avanzaron con determinación, mientras los pocos defensores republicanos intentaban mantener el control de barrios estratégicos. La situación era desesperada: comida escasa, artillería insuficiente y desmoralización generalizada. El gobierno republicano, consciente de la imposibilidad de continuar, decidió rendirse. Los últimos días estuvieron marcados por la evacuación de funcionarios, soldados heridos y civiles que aún podían escapar hacia zonas controladas por la República o hacia Francia. La caída de Madrid fue un acto simbólico, representó la derrota final de la resistencia organizada, aunque la lucha ideológica y cultural continuaría en el exilio. La entrada de Franco en la ciudad no encontró resistencia significativa. Su ejército ocupó edificios clave, estableció controles militares y comenzó a consolidar el poder político. Las calles, antes escenario de combates y barricadas, se llenaron de banderas franquistas y propaganda oficial, anunciando el inicio de la dictadura. La población civil enfrentó represión. Miles de simpatizantes republicanos, milicianos y miembros de sindicatos fueron arrestados, encarcelados o ejecutados. La ciudad, aunque físicamente intacta en algunas zonas, sufrió un cambio profundo en su vida social, política y cultural. A pesar de la derrota, Madrid y sus defensores dejaron un legado de resistencia y dignidad, recordando al mundo el valor de luchar por la libertad frente a la opresión. La memoria de aquellos años se mantendría viva en la historia, la literatura y el exilio republicano durante décadas. Tras la caída de Madrid y la victoria definitiva de Franco, España entró en una nueva era política, la instauración de la dictadura franquista. Desde 1939 Franco consolidó el poder absoluto, eliminando toda oposición y reorganizando el país según los principios del nacionalcatolicismo y la autoridad militar. El régimen impuso control total sobre la política, la educación y la prensa. Partidos políticos republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas fueron prohibidos. Los sindicatos fueron disueltos y reemplazados por organizaciones controladas por el Estado. La censura se convirtió en una herramienta diaria. Libros, periódicos y radios debían ajustarse a la ideología franquista.
El ejército y la policía política garantizaron la obediencia. Tropas franquistas y milicianos nacionalistas supervisaban las ciudades, arrestando a cualquier individuo considerado sospechoso o afín a la República. Muchos republicanos sobrevivientes fueron encarcelados, enviados a campos de concentración o ejecutados. Las represalias fueron un mensaje claro: la disidencia no sería tolerada. La economía, devastada por años de guerra, fue reorganizada bajo un modelo centralizado y autárquico. Franco buscó reconstruir el país con control estatal, limitando importaciones y fomentando industrias locales. Sin embargo, la población sufrió hambre, escasez y desempleo, consolidando un ambiente de miedo y sumisión. La instauración del régimen también incluyó propaganda intensa. Franco fue presentado como salvador de España, protector de la unidad nacional y defensor de la fe católica. La educación y la cultura fueron adaptadas para reforzar la lealtad al régimen y su visión del pasado reciente, glorificando la victoria franquista y demonizando a la República. A pesar de la represión, surgieron resistencias clandestinas. Pequeñas células de exmilicianos comunistas y socialistas mantuvieron redes de apoyo y comunicación, preservando la memoria histórica y el espíritu republicano. Estas resistencias, aunque limitadas, demostraron que la lucha por la libertad no desapareció completamente. Tras consolidar el poder en Madrid, Franco extendió su control absoluto por toda España, imponiendo un régimen que duraría casi 4 décadas. Las provincias fueron reorganizadas administrativamente para garantizar la obediencia, y cualquier símbolo de la República fue eliminado. Banderas, monumentos y documentos fueron confiscados o destruidos. La represión política alcanzó niveles extremos. Miles de republicanos, intelectuales, sindicalistas y militantes fueron detenidos, encarcelados o ejecutados. Los juicios sumarios se convirtieron en rutina, y el miedo se infiltró en todos los aspectos de la vida cotidiana. La vigilancia era constante, tanto en ciudades como en pueblos, y los ciudadanos aprendieron rápidamente que la lealtad al régimen era obligatoria. El control social también se impuso mediante la Iglesia Católica, que colaboró estrechamente con el Estado para influir en la educación, moral y cultura. Escuelas y universidades transmitían la ideología franquista, glorificando la unidad de España, el nacionalismo y los valores conservadores. Franco consolidó su imagen como líder carismático y protector de España, utilizando propaganda, desfiles y medios de comunicación para mantener un culto a su persona. La censura aseguraba que ninguna voz disidente tuviera alcance público, silenciando toda memoria republicana y antifascista. A pesar de esta opresión, surgieron movimientos clandestinos y exiliados que mantuvieron viva la resistencia. Comunistas, socialistas y anarquistas continuaron organizándose fuera de España, o en secreto dentro del país, preservando documentos, relatos y testimonios que años después serían fundamentales para recordar la guerra civil. La instauración del régimen franquista marcó el fin de la Guerra Civil Española, transformando el país en una dictadura centralizada, represiva y controlada militarmente. La memoria de los años de guerra, de los sacrificios y del valor de los republicanos se mantuvo viva únicamente en el corazón de quienes sobrevivieron y en la conciencia de generaciones futuras. Con la guerra civil finalizada y el régimen franquista consolidado, España entró en un periodo de represión, control social y centralización política. La vida cotidiana estaba marcada por el miedo y la obediencia obligatoria. Cualquier expresión de disidencia podía significar arresto, deportación o incluso ejecución. El nacionalcatolicismo se convirtió en el eje del régimen. La Iglesia y el Estado colaboraban para transmitir valores conservadores, controlar la educación y legitimar la autoridad de Franco. Escuelas y universidades eran herramientas para adoctrinar a niños y jóvenes, enseñando una versión oficial de la historia que glorificaba al régimen y demonizaba la República. La economía estaba basada en la autarquía, intentando que España se bastara a sí misma tras años de guerra. Esto generó escasez de alimentos, racionamiento y desempleo generalizado. La vida rural era especialmente difícil.
mientras en las ciudades la represión política y social era constante. El régimen controlaba estrictamente la cultura y los medios de comunicación. Prensa, radio, cine y literatura estaban censurados, y cualquier obra que cuestionara al franquismo era prohibida. Al mismo tiempo se promovían héroes militares y símbolos de unidad nacional para reforzar la lealtad al Estado. A pesar de la opresión, surgieron resistencias clandestinas. Pequeñas células republicanas, anarquistas y comunistas mantuvieron la memoria de la guerra y los ideales de libertad. También los exiliados españoles, desde Francia, México y otros países, difundían testimonios, literatura y apoyo político, manteniendo viva la esperanza de una España democrática en el futuro. El periodo inicial del franquismo fue una mezcla de terror y control social, pero también de reconstrucción nacional según los parámetros del régimen. La vida diaria era un constante equilibrio entre cumplir las normas impuestas y mantener en secreto la memoria de la República y la resistencia. Durante los años 40 y 50, el franquismo consolidó su poder absoluto. La represión política continuó, antiguos republicanos eran perseguidos, encarcelados o enviados a campos de concentración. Las familias de los exiliados sufrían estigmatización y vigilancia constante, y la censura controlaba la información en todos los ámbitos. El régimen utilizó la propaganda para crear un relato oficial que glorificaba la victoria franquista y eliminaba la memoria republicana. El cine, la radio y los periódicos transmitían mensajes de unidad nacional, patriotismo y devoción religiosa. La vida cultural, académica y política, se ajustaba estrictamente a la ideología del Estado. En el ámbito económico, la autarquía inicial dejó paso lentamente a un control más estratégico, con planes de industrialización limitados y fomento de la producción interna. Sin embargo, la población sufría pobreza, escasez de alimentos y dificultades materiales. Las zonas rurales, especialmente, vivían en condiciones muy duras, mientras la vigilancia política era intensa incluso en pueblos pequeños. El exilio republicano, en México, Francia, Argentina y otros países se convirtió en un centro de resistencia política y cultural. Escritores, artistas y líderes políticos difundieron información sobre la represión en España, manteniendo la memoria histórica y creando redes de apoyo para los supervivientes. A pesar de la opresión, la memoria de la guerra civil y los ideales republicanos sobrevivieron en secreto dentro de España. En la literatura y en el exilio, la resistencia cultural mantenía viva la esperanza de un futuro democrático. Esta resistencia silenciosa sería clave décadas después para la recuperación de la memoria histórica y la transición hacia la democracia. El franquismo, aunque exitoso en consolidar el poder, nunca pudo borrar completamente la memoria de quienes lucharon por la libertad, y las historias de valentía, solidaridad y sacrificio continuaron siendo transmitidas de generación en generación. Durante los años posteriores a la guerra civil, el régimen franquista se consolidó mediante un control estricto de la sociedad, caracterizado por la represión política y la censura cultural. Cualquier manifestación contraria al régimen era perseguida, desde la expresión verbal hasta obras literarias o artísticas. El Tribunal de Orden Público y otras instituciones judiciales se encargaban de perseguir a antiguos republicanos, sindicalistas, escritores, periodistas y cualquier ciudadano sospechoso de oposición. Los arrestos eran frecuentes, los juicios sumarios, y las penas incluían prisión, trabajos forzados o incluso ejecución. La censura se aplicaba en todos los niveles. Prensa, cine, radio, teatro y literatura estaban sujetos a aprobación estatal. Obras literarias republicanas fueron prohibidas. Autores y periodistas fueron perseguidos o exiliados. La enseñanza se convirtió en un medio de adoctrinamiento, donde se glorificaba la figura de Franco y se exaltaban los valores del nacionalcatolicismo. La policía secreta y los servicios de información del régimen vigilaban constantemente a la población. Se promovía la delación entre vecinos y compañeros de trabajo, creando un ambiente de miedo constante. Las familias aprendieron a autocensurarse,
evitando cualquier comentario que pudiera ser considerado subversivo. A pesar de esta opresión, surgieron resistencias clandestinas, escritores, intelectuales y militantes republicanos continuaron documentando la represión y preservando la memoria de la guerra civil. El exilio español también jugó un papel fundamental, difundiendo relatos sobre la situación en España y manteniendo viva la causa republicana en el extranjero. La represión y la censura no solo buscaban controlar la política, sino moldear la sociedad, borrando toda memoria de resistencia y forzando a los ciudadanos a adaptarse al nuevo orden impuesto. Este control riguroso sentó las bases para la estabilidad del régimen durante décadas, aunque siempre coexistió con una resistencia silenciosa y cultural que preservaba la memoria histórica. Durante los años 40 y 50, la censura cultural y educativa del franquismo se intensificó. La producción artística, literaria y científica estaba estrictamente controlada. Cualquier mensaje que cuestionara la autoridad de Franco o exaltara la República era prohibido. Los medios de comunicación transmitían únicamente propaganda oficial. La radio y el cine glorificaban la unidad de España y la victoria franquista, mientras la prensa censuraba noticias desfavorables o críticas al régimen. Escuelas y universidades enseñaban historia según la versión oficial, presentando la guerra civil como una cruzada nacional contra el comunismo y el separatismo. La represión afectó también a la vida cotidiana. Ciudadanos eran vigilados por vecinos y familiares, el miedo a la delación era constante, y cualquier comentario subversivo podía tener consecuencias graves. La memoria republicana fue sistemáticamente borrada de los registros públicos y la vida cultural oficial. A pesar de esto, surgieron resistencias culturales clandestinas. Escritores, poetas y artistas, tanto en España como en el exilio, mantuvieron viva la memoria histórica. Publicaciones ilegales, reuniones secretas y redes de información permitieron que los ideales republicanos se transmitieran a las nuevas generaciones. La censura y la represión no solo buscaban eliminar la oposición política, sino reprogramar la conciencia social, imponiendo un modelo de ciudadano obediente, religioso y nacionalista. Sin embargo, la memoria de la guerra civil y de los sacrificios de los republicanos persistió, especialmente entre exiliados y familias afectadas por la represión. El régimen franquista, aunque eficiente en controlar la vida pública, nunca logró borrar por completo la memoria y la resistencia privada, que se mantuvo viva hasta los años de transición democrática, décadas después. Este periodo subraya la capacidad de la memoria histórica de sobrevivir incluso bajo los sistemas más represivos. Tras la caída de la República y la instauración del régimen franquista, miles de españoles buscaron refugio en el extranjero, principalmente en Francia, México, Argentina y otros países latinoamericanos y europeos. Este éxodo, conocido como el exilio republicano, no solo fue un desplazamiento físico, sino también un esfuerzo por preservar la memoria, los ideales y la dignidad de quienes habían luchado por la libertad. El viaje hacia el exilio era peligroso y desgastante. Muchas familias cruzaron la frontera francesa a pie o en condiciones precarias, soportando frío, hambre y la amenaza de represalias franquistas. Al llegar a países extranjeros, los refugiados se enfrentaron a nuevas dificultades. Campamentos improvisados, limitaciones legales, trabajo precario y discriminación cultural. A pesar de las adversidades, los exiliados organizaron comunidades, redes culturales y políticas que permitieron mantener la identidad republicana. Escuelas, bibliotecas, periódicos y asociaciones fueron creadas en el extranjero, transmitiendo educación, historia y valores democráticos a nuevas generaciones. México, por ejemplo, acogió a intelectuales, artistas y académicos, quienes encontraron un espacio para crear y enseñar. El exilio también se convirtió en un centro de resistencia política. Líderes republicanos continuaron luchando por la causa española,
manteniendo relaciones con gobiernos extranjeros y difundiendo información sobre la represión en España. Las memorias, testimonios y literatura del exilio fueron fundamentales para documentar la guerra civil y sus consecuencias. El exilio republicano simboliza la perseverancia y resiliencia. Aunque derrotados militarmente, los republicanos mantuvieron vivos sus ideales de libertad, igualdad y democracia. Su labor permitió que la historia y la memoria de la República sobrevivan, incluso en los años más oscuros del franquismo. El exilio republicano continuó durante los años 40 y 50, convirtiéndose en un punto central de preservación de la memoria histórica y cultural de España. Los exiliados mantuvieron viva la identidad republicana a través de escuelas, asociaciones culturales, periódicos y revistas que difundían la historia de la guerra civil y los valores democráticos. En México, Argentina, Chile y Francia, se crearon centros educativos para los hijos de los exiliados, enseñando la historia de la República, la lengua española y la cultura nacional desde una perspectiva antifranquista. Se realizaron conferencias, exposiciones y obras de teatro que narraban las experiencias de la guerra y la represión, manteniendo el legado de resistencia vivo. El exilio también permitió la producción literaria y artística. Escritores, poetas, pintores y músicos documentaron la tragedia española, creando obras que denunciaban la dictadura y glorificaban la lucha republicana. La literatura del exilio se convirtió en un instrumento de memoria, testimonio y denuncia. A pesar de la distancia, los exiliados siguieron vigilando la situación en España y apoyando a los familiares que permanecían bajo el régimen franquista. La solidaridad internacional entre exiliados permitió la creación de redes de ayuda, refugio y difusión cultural, manteniendo la esperanza de un futuro democrático en España. El exilio republicano representa la resiliencia de un pueblo derrotado pero no vencido, capaz de mantener sus ideales y transmitirlos a futuras generaciones. Aunque lejos de su tierra, los republicanos en el exilio lograron conservar la memoria histórica de la guerra civil y crear un legado de resistencia cultural y política que perduraría durante décadas. Durante las décadas posteriores a la guerra civil, el régimen franquista mantuvo una represión constante para asegurar su dominio. La vigilancia política, los arrestos y los juicios sumarios se convirtieron en prácticas habituales, mientras la oposición interna continuaba siendo perseguida y neutralizada. El Tribunal de Orden Público y otros organismos judiciales castigaban severamente cualquier acto considerado subversivo. Ciudadanos que habían participado en la guerra civil, intelectuales, sindicalistas o simples opositores eran arrestados, torturados o enviados a prisiones y campos de concentración. Esta represión tenía un efecto disuasorio. La sociedad aprendió a autocensurarse y vivir con miedo constante. La censura cultural seguía vigente. Libros, obras de teatro, películas y periódicos debían pasar la aprobación estatal. Los medios de comunicación difundían propaganda oficial, glorificando a Franco y presentando una España unificada y en paz. Se promovía un modelo de ciudadano obediente, religioso y nacionalista. En paralelo, el control social se extendía a la educación y la vida cotidiana. Las escuelas adoctrinaban a los jóvenes, mientras los vecinos y familiares vigilaban de manera implícita la conducta de las personas. El régimen buscaba moldear la conciencia colectiva, eliminando toda memoria de resistencia o simpatía republicana. A pesar de la represión, surgieron pequeñas redes clandestinas que preservaban la memoria histórica. Militantes republicanos y anarquistas continuaron reuniéndose en secreto, compartiendo testimonios y documentos, manteniendo vivo el espíritu de resistencia. La represión final del franquismo consolidó la dominación política y social, pero también reforzó la resiliencia de quienes nunca olvidaron la causa republicana, sentando las bases de una futura recuperación de la memoria histórica tras la muerte de Franco. En los últimos años del franquismo, la represión política y social se mantuvo, aunque la sociedad española comenzó a mostrar signos de cansancio y descontento. Los años 60 y 70 estuvieron marcados por un control autoritario,
pero también por una creciente presión social para el cambio. La censura continuaba, medios de comunicación, literatura y cine estaban estrictamente controlados, y cualquier mensaje considerado crítico al régimen era prohibido. La educación seguía siendo un instrumento de adoctrinamiento, moldeando la percepción histórica y social de generaciones enteras. El régimen también se enfrentó a resistencias internas y externas. Grupos clandestinos en España, sindicatos y partidos políticos en el exilio y movimientos sociales comenzaron a organizarse, presionando al régimen y documentando la memoria histórica. La solidaridad internacional ayudó a mantener viva la causa de los republicanos y a denunciar la situación dentro de España. A pesar de la opresión, se desarrolló un ambiente de memoria y cultura de resistencia. Escritores, periodistas y exiliados difundían relatos de la guerra civil y la represión franquista, mientras dentro de España, familiares y pequeños grupos preservaban archivos, fotografías y testimonios. La represión final del franquismo no logró borrar completamente la memoria histórica, ni el espíritu de los republicanos. Esta persistencia permitió que, tras la muerte de Franco en 1975, existiera una base sólida de conocimiento, memoria y cultura política, que facilitaría la transición hacia la democracia y la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil. El periodo final de represión muestra cómo un régimen puede controlar la vida pública, pero no puede borrar por completo los recuerdos, los valores y la dignidad de quienes lucharon por la libertad. La memoria de la República y de la guerra civil sobrevivió en los corazones de los ciudadanos y en la labor del exilio. El exilio republicano no solo preservó la memoria histórica, sino que también generó un legado cultural y literario que sería fundamental para la identidad española. Escritores, poetas, artistas y académicos que se vieron obligados a abandonar España continuaron creando obras que reflejaban la tragedia de la guerra civil y la lucha por la libertad. México se convirtió en un centro cultural clave, acogiendo a destacados intelectuales y artistas republicanos. Allí se fundaron revistas literarias, escuelas y asociaciones culturales que transmitían los valores republicanos a nuevas generaciones y mantenían vivo el espíritu de resistencia. Obras literarias, ensayos y testimonios documentaron la vida bajo la dictadura franquista y las experiencias del exilio. El exilio permitió también el intercambio cultural internacional. Escritores y artistas españoles colaboraron con intelectuales extranjeros, difundiendo la historia de la guerra civil y denunciando la represión franquista. Esto fortaleció la solidaridad internacional y permitió que la causa republicana se mantuviera presente en la conciencia mundial. A pesar de la distancia de España, el exilio creó una red de resistencia cultural. Bibliotecas, editoriales y centros educativos fueron fundamentales para preservar documentos, fotografías y relatos de la guerra civil, asegurando que la memoria histórica sobreviviera hasta la transición democrática. Este legado cultural del exilio demuestra que, aunque derrotados militarmente, los republicanos no fueron vencidos espiritualmente. Su literatura, arte y enseñanza continuaron transmitiendo los valores de libertad, igualdad y justicia, dejando una huella imborrable en la historia de España y el mundo. Durante las décadas siguientes, el exilio republicano continuó consolidando su legado cultural y político. La labor de preservación histórica y creación artística permitió que los ideales republicanos sobrevivieran y se difundieran a nivel internacional. Los exiliados fundaron bibliotecas y archivos en ciudades como París, Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago de Chile. Estos centros se convirtieron en repositorios de la memoria histórica, donde se recopilaban documentos, fotografías, cartas y testimonios de quienes vivieron la guerra civil y la represión franquista. La literatura y el arte del exilio influyeron en generaciones posteriores. Escritores y poetas publicaron obras que denunciaban la dictadura, recordaban los sacrificios republicanos y promovían los valores democráticos.
Pintores y músicos reflejaron en sus obras la nostalgia, la pérdida y la esperanza de un futuro libre en España. El legado cultural del exilio también tuvo un impacto político, permitió la organización de comunidades republicanas en el extranjero, fortaleció la solidaridad internacional y preservó la memoria histórica que sería crucial durante la transición democrática en España. Después de 1975, a pesar de la distancia y las dificultades, los exiliados demostraron resiliencia y determinación, asegurando que la historia de la República y la Guerra Civil no fuera olvidada. Sus esfuerzos culturales, educativos y políticos crearon un puente entre el pasado y el futuro, transmitiendo a nuevas generaciones la importancia de la libertad, la justicia y la memoria histórica. El legado del exilio republicano nos recuerda que la derrota militar no significa la derrota de los ideales. La lucha por la memoria, la cultura y la libertad continúa viva gracias al esfuerzo de quienes resistieron desde fuera y dentro de España, dejando un testimonio invaluable para la humanidad. A pesar de la victoria franquista y la represión durante décadas, la memoria histórica de la Guerra Civil Española nunca desapareció. Los sobrevivientes, familiares de víctimas, exiliados y resistentes clandestinos, preservaron relatos, documentos, fotografías y testimonios que serían fundamentales para reconstruir la verdad de lo ocurrido. Durante los años 70 y especialmente tras la muerte de Franco en 1975, España comenzó una lenta transición hacia la democracia. La memoria de la República y de quienes lucharon por la libertad se convirtió en un elemento clave para comprender la historia reciente del país. La sociedad empezó a reconocer el valor de la resistencia y los sacrificios realizados durante la Guerra Civil. El exilio republicano jugó un papel decisivo en este proceso. Escritores, intelectuales y artistas difundieron la historia de la guerra y del régimen franquista fuera de España, creando una conciencia internacional sobre la tragedia y la represión. Esta memoria global contribuyó a fortalecer la legitimidad de la narrativa republicana y a preservar los ideales de justicia, libertad y democracia. Los archivos familiares, las fotografías y los testimonios personales comenzaron a ser recopilados y estudiados, estableciendo las bases de la historiografía moderna sobre la Guerra Civil Española. La recuperación de esta memoria histórica permitió a las generaciones posteriores conocer la verdad de los hechos y reflexionar sobre los errores del pasado. La memoria histórica no solo es un testimonio del sufrimiento y la represión, sino también un homenaje a la valentía y resistencia de quienes lucharon por la democracia y la libertad, dentro y fuera de España. Mantener viva esta memoria es crucial para garantizar que la historia no se repita y para educar a futuras generaciones sobre la importancia de los valores democráticos. Hoy, la Guerra Civil Española y la dictadura franquista forman parte de la conciencia histórica del país y del mundo. La memoria histórica permite reflexionar sobre la violencia, la represión y la importancia de la democracia. Gracias al trabajo de exiliados, sobrevivientes y académicos, se preservan relatos de heroísmo, resistencia y solidaridad. Museos, centros de documentación y bibliotecas albergan testimonios, cartas, fotografías y objetos que narran la vida de quienes lucharon por la República. La literatura y el arte del exilio siguen siendo fuentes fundamentales para comprender el contexto histórico y emocional de la Guerra Civil. La memoria histórica también cumple un papel educativo y preventivo. Enseñar sobre los errores y horrores del pasado ayuda a las nuevas generaciones a valorar la democracia, los derechos humanos y la libertad. Recordar a las víctimas y sus sacrificios es un acto de justicia y respeto hacia quienes pagaron con su vida por sus ideales. El legado del exilio, la resistencia clandestina y la preservación cultural demuestra que, aunque derrotados militarmente, los ideales de libertad y justicia no pueden ser eliminados. Esta memoria es un puente entre el pasado y el futuro, enseñando a los ciudadanos a luchar por una sociedad más justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos. En última instancia, la Guerra Civil Española nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y batallas,
sino vidas humanas, decisiones valientes y la resistencia frente a la opresión. Mantener viva esta memoria es una responsabilidad colectiva, un homenaje a quienes lucharon por un país libre y democrático, y un compromiso con la paz y la justicia en el presente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Guerra Civil Española, un conflicto que marcó profundamente la historia de España y dejó lecciones universales sobre libertad, resistencia y memoria. Hemos visto la valentía de los republicanos, la tragedia del exilio y la vida bajo el régimen franquista, así como el legado cultural y político que sobrevivió a la represión. Mantener viva la memoria histórica es un acto de justicia y respeto hacia quienes lucharon y sufrieron por sus ideales. Cada fotografía, cada documento, cada testimonio nos recuerda que la historia no es solo un pasado distante, sino una guía para el presente y el futuro. Nos enseña la importancia de defender la democracia, los derechos humanos y la libertad. Esperamos que este viaje a través de la Guerra Civil Española y el exilio republicano haya inspirado reflexión, conciencia y admiración por la resiliencia de aquellos que nunca abandonaron sus ideales. Que su memoria nos motive a construir un mundo más justo y humano, donde las lecciones del pasado guíen nuestras acciones y decisiones en el presente. Nunca olvidemos que la historia vive en nosotros, y que recordar es, en sí mismo, un acto de libertad y dignidad.